¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza aquí Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria, en el que cada semana analizamos la actualidad política de las islas. Una semana esta marcada por la octava huelga general de la democracia española, por la llegada al Congreso de los presupuestos generales del Estado para este año y por el pleno parlamentario celebrado aquí en las islas. Para repasar estos asuntos nos acompaña hoy el diputado del Partido Socialista por Gran Canaria, un hombre con una amplísima trayectoria en la política canaria, Emilio Mayoral. ¿Qué tal, señor Mayoral? Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Parlamento. Has tenido esta una semana particularmente intensa. De forma muy breve, ¿con qué se queda de esta semana tan compleja? Yo creo que está claro que las enormes manifestaciones que han tenido lugar con motivo de la protesta con la reforma laboral han sido lo que han jalonado pues, lo principal de esta semana, ¿no? La huelga general y por lo tanto la protesta masiva que ha habido en la calle contra esta reforma laboral. Pues enseguida entramos a analizar todo esto, también la actualidad parlamentaria. Antes vamos a contarles qué ha dado de sí esta semana en el Parlamento de Canarias. Todos los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento de Canarias, a excepción del Partido Popular, han aprobado una proposición no de ley instando al Gobierno del Estado a retirar la reforma laboral y a establecer diálogo con los agentes sociales para alcanzar consenso. Además, piden que el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulse medidas extraordinarias en Canarias para estimular la economía. El Parlamento de Canarias ha rendido homenaje a la Pepa. Se cumplen 200 años de la promulgación de la Constitución de Cádiz y con una declaración institucional se ha recordado la importancia de este texto y también a los 4 canarios que intervinieron en su redacción. Lo más grave que yo considero es la falta de valores, porque eso nos lleva a no tener un conocimiento claro de las prioridades en la vida. Como cada semana salimos a la calle y ponemos nuestro atril a disposición de los ciudadanos. En unos minutos conocerán qué nos han dicho. Porque los jóvenes tardan mucho más en... Pues lo acabamos de decir, la reforma laboral ha focalizado la información política durante toda esta semana. El asunto fue tratado, de hecho, en el Pleno del Parlamento de Canarias, que aprobó una propuesta no de ley para que el Gobierno de España la dejara sin efecto. En contra de la reforma, el Grupo Nacionalista Canario, el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, todos menos el Partido Popular. Consenso con los agentes sociales y retirada de la reforma laboral es el acuerdo alcanzado por la mayoría de los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular. El Grupo Mixto recordó que aunque esta reforma llega tras la emprendida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, les parece excesiva. Ha promovido una reforma laboral extremadamente agresiva para trasladar a los mercados eso que llaman confianza. Y es a partir de mayo del 2010 donde esto se impone en toda Europa, también cuando gobernaban los socialistas. El Grupo Socialista criticó que la aplicación del Real Decreto traerá consigo una disminución del consumo, pero también un aumento del gasto público. Si se despide a una persona, pues evidentemente tendrá que cobrar las prestaciones por desempleo, con lo cual también se incrementará el gasto para el Estado sin generar movimiento económico al respecto. Por su parte, el Grupo Nacionalista defendió reformas estructurales que permitan la reactivación de la economía, pero rechazó la falta de consenso para redactar el Real Decreto. El Partido Popular, con la reforma laboral, ha roto de la noche a la mañana con un proceso de diálogo social de uno de los pilares de la democracia, que se fundamentó históricamente en un acuerdo no solo político, sino social. Porque, señorías, lo hemos dicho, una reforma laboral sí, pero equilibrada. El Partido Popular votó en contra de esta PNL, argumentando que excedía las competencias autonómicas y defendió la reforma laboral como instrumento para salir de la crisis. El Partido Popular ha hecho esta reforma laboral pensando en los 5.300.000 desempleados de España, y es una reforma laboral completa y equilibrada y que cuenta con el aval del Partido Popular, que es el que cuando gobierna crea 1 de cada 2 empleos en Europa. Asimismo, de esta proposición no de ley también salió el acuerdo para instar al Gobierno de España a ejecutar un plan extraordinario de estímulo económico para Canarias. Por su parte, la consejera de Empleo, Margarita Ramos, ha vuelto a rechazar la reforma laboral. Asegura que anula los derechos adquiridos por los trabajadores. Además, ha añadido que no va a crear empleo. Incluso ha dicho que ciertos epígrafes de la ley podrían incurrir en supuestos de inconstitucionalidad.
Los resultados en Canarias del desempleo, noviembre, diciembre, enero, febrero y hoy, a día de hoy tengo los datos ya de marzo, son desalentadores, son desastrosos. Esta reforma en Canarias no está creando empleo. Pues esta huelga general evidentemente ha sido sin duda uno de los asuntos estrellas de la semana. Señor Mayoral, miles de canarios se han echado a la calle para secundar esta protesta contra esta reforma. ¿Estaba justificado justo en este momento esta protesta en la calle? Yo creo que evidentemente está claro que sí. Ha habido una respuesta masiva a la reforma laboral que el Gobierno ha impuesto unilateralmente. No lo ha querido negociar ni con los sindicatos ni con el principal partido de la oposición. Y por lo tanto yo espero que escuche lo que ha sido un clamor en todo el país a través de las huelgas y después de las manifestaciones masivas que se han producido, y que se vuelva a la senda del diálogo y la negociación, que yo creo que es lo que procede en estos casos, ¿no? Se lo preguntaba, señor Mayoral, porque hay algunas voces que han dicho que el Partido Popular tan solo llevaba 3 meses en el gobierno, que no se le ha dado tiempo para que se viera el efecto de las reformas que está acometiendo. ¿Cree que es demasiado pronto o era justo el momento en el que debía hacerse? El problema está que han legislado, han planteado una reforma laboral y la ha hecho el Partido Popular sin el consenso y sin el acuerdo de otros partidos, básicamente con el Partido Socialista y después con los sindicatos. Y bueno, yo creo que ha tocado profundamente aspectos que han sido derechos adquiridos en los últimos 30 años por los trabajadores, básicamente la negociación colectiva o el despido, abaratar el despido, y por lo tanto esos son aspectos que son los que han sido respondidos. Para eso no hace falta que transcurran ni 100 días ni una semana. Si es la voluntad política ese planteamiento y se hace sin un consenso y se conculcan derechos que son adquiridos por los trabajadores en los últimos 30 años, pues esa es la respuesta que se ha tenido a ese tema en concreto. En los demás aspectos ya veremos lo que ocurrirá en los próximos meses. Porque ha habido también a lo mejor una cuestión de, no solo la cuestión de fondo, sino las formas, porque ha faltado ese diálogo. Los sindicatos han denunciado reiteradamente que no han podido mantener ni siquiera una reunión con el presidente del gobierno español, con Mariano Rajoy. ¿Ha fallado también la forma a la hora de presentar esta reforma? Porque en principio los sindicatos se sentaron con los empresarios y llegaron a un acuerdo de, digamos, en algunos aspectos habían llegado a acuerdos, pero sin embargo en otros aspectos con el gobierno pues no pudieron llegar a esos acuerdos, y esa es la respuesta que han dado los sindicatos y que yo creo que ha sido respaldada de forma bastante intensa, ¿no?, en la calle por parte de los ciudadanos españoles. ¿Y qué cree que puede pasar? Porque ya el gobierno, escuchábamos esta semana a la ministra de Empleo, a Fátima Báñez, decir que el grueso de la reforma no se va a tocar, por mucho que sí que han dicho que están abiertos al diálogo, sé que la cuestión troncal, además decía ella literalmente, no se va a tocar de momento. Bueno, yo creo que estamos en una situación económica muy complicada, muy compleja, muy complicada. Todos sabemos que es una situación económica internacional que ha afectado a España de forma importante. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de reformas, lejos de crear empleo, las reformas laborales no crean nunca empleo, es la economía la que tiene que crear empleo. Las reformas laborales es un marco jurídico en el cual se mantienen las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Y por lo que sabemos y por lo que está empezando a suceder es que lo que ha creado es un abaratamiento del despido, pero de luego no está produciendo o no va a producir contrataciones. Las contrataciones se producirán por parte de las empresas cuando existan demanda en el mercado de trabajo y las empresas, por lo tanto, necesitan gente para contratar para cumplir con la demanda de sus productos. Por lo tanto, no es la reforma laboral el sistema por el cual se genera empleo. ¿Qué cambiaría usted, señor Mayoral, de esta norma propuesta por el gobierno? Yo lo que no cambiaría son los derechos que básicamente han conquistado los trabajadores en los últimos 30 años, derechos básicos, como son la negociación colectiva o como es tener un grado de protección del trabajador frente a la empresa, en este caso a través de que el despido no sea por las causas como ahora se plantea, que es que basten una serie de meses por los cuales las empresas bajan las ventas, se puede entonces producir un despido con carácter objetivo de estas características y no como existía antes. Yo creo que todo eso ha sido un retroceso en donde los trabajadores se ven en una situación de inferioridad y por lo tanto yo lo que hubiera hecho es negociar con los sindicatos aquellos aspectos
aspectos que los trabajadores y los empresarios pudieran pactar y en función de eso haber hecho la reforma. Estamos en un país con 5 millones de parados, una situación dramática, se dice pronto esa cifra terrible, 300.000 de ellos están aquí en Canarias. ¿Qué necesita Canarias? Unas políticas específicas de empleo, porque esta reforma, según ustedes, no va a permitir dinamizar la economía, que es lo que pretende el gobierno con esta reforma. Dinamizar la economía requiere... España está ahora mismo, y Canarias, pero España en su conjunto, en recesión. Y eso supone que la economía lo que necesita son incentivos para que se pueda recuperar, porque la creación de empleo se tiene que producir a partir de la recuperación económica, del crecimiento económico, y no con decrecimiento. Por eso he dicho antes que reformas laborales no ni crean ni destruyen empleos. Lo que crea empleo es precisamente el crecimiento económico y se necesitan incentivos y mejoras económicas. Y bueno, lo que está produciéndose con unas políticas europeas de ir a atajar el déficit a toda costa es creando una mayor recesión y por lo tanto produciendo a su vez más déficit. O lejos de recuperarse la economía con estas medidas, lo que se va a provocar es todavía una situación de empeoramiento de la crisis con unos mayores déficits de los que se quieren atajar. ¿No cree, señor Mayoral, que pueda generarse una situación de conflicto social, de conflictividad social? De hecho, los sindicatos esta semana han anunciado que podría aumentar en caso de que no haya diálogo con el gobierno. ¿Qué prevé para los próximos meses? Yo creo que el gobierno tomará nota, y como es lógico, y tendrá que volver a la senda del diálogo con el sindicato y con los demás partidos, porque el gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga el Partido Popular, estamos en una situación extraordinariamente complicada y lo que se necesitan aquí son acuerdos y que todos rememos en la misma dirección. También es verdad que el gobierno parece que está al dictado de lo que le exige Europa, y yo creo que Europa se está equivocando. De esta crisis económica no se puede salir con unos recortes de caballo y haciendo que las políticas sociales se vean en peligro. Yo creo que eso va absolutamente en contra de lo que puede ser la recuperación económica. Si hay que esperarse para recuperar el déficit 2 o 3 años más, hay que esperar, porque lo que estoy diciendo es que si nada más que aplicamos políticas de ajuste para rebajar el déficit, lo que vamos a lograr es generar más déficit. Enseguida seguimos hablando, señor Mayoral. Antes vamos a hablar de otras cuestiones que son de interés, porque en la sesión plenaria también se habló del famoso copago sanitario, una medida implantada, ya saben, en Cataluña, donde va a haber que pagar €1 por receta, una medida que ya, de hecho, están barajando otras autonomías. Aquí en Canarias, por lo menos es lo que dice de momento la consejera de Sanidad, la idea queda descartada. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias seguiré diciendo no al copago. Y ahora lo que toca es que hagamos bien nuestros deberes, que sigamos trabajando por la sostenibilidad del sistema, que defendamos nuestros derechos como comunidad autónoma, que se nos financie como hay que hacerlo y evidentemente se nos lleve a la media. Coalición Canaria, Nueva Canarias, también el Partido Socialista coinciden en que la sanidad debe ser universal y gratuita, pero la pregunta que nos hacemos, señor Mayoral, es que si en la actual coyuntura económica es posible mantener la gratuidad de los servicios esenciales como son la sanidad sin recurrir al copago. Mire, yo creo que hay una línea roja que no se puede traspasar, que es que los servicios esenciales, educación, sanidad y las políticas sociales deben de ser preservadas porque en eso han consistido los últimos 50 años del estado del bienestar en toda Europa. Y es una conquista social que es irrenunciable. Yo creo que si empezamos a privatizar o bien por esta vía a introducir mecanismos en los cuales tengamos que pagar la sanidad o pagar la educación, nos estaremos cargando lo que ha sido el pilar del siglo XX de la mejora de las sociedades europeas. No soy partidario ni en el caso, como por ejemplo lo que ha aplicado Cataluña, ese euro por receta, en ningún caso. No, porque es que yo creo que ya lo estamos pagando, por si se quiere, porque no es equitativo además, esto significa, nosotros lo estamos pagando a través de los impuestos, y por lo tanto, si hay que subir los impuestos para poder mantener el sistema del estado del bienestar, para mantener la sanidad y la educación, se suben, porque yo lo que creo es que pero se suben, pero eso significa que paguen más quienes más tienen y de esta manera hacer una redistribución más equitativa y que la sanidad y la educación como derechos básicos de cualquier ciudadano se mantengan sin introducir elementos
privatizadores y sin introducir elementos como en este caso llamamos repago, porque es pagar dos veces, en este caso la sanidad. El problema, señor Mayoral, es que acabamos de conocer el borrador de los presupuestos generales del Estado y el recorte es brutal. Hay mucha gente echándose las manos a la cabeza porque no se sabe cómo se va a poder atender esos servicios esenciales en este contexto tan complicado, sobre todo para las comunidades autónomas, que son quienes van a tener que aplicar luego esos Efectivamente, recortes. eso tiene un efecto perverso para la comunidad autónoma de Canarias y el resto de comunidades autónomas, porque los recortes importantes que hace el Estado los vienen luego a sufrir las comunidades autónomas vía unas menores subvenciones, unos menores ingresos procedentes de los fondos estatales. Por lo tanto, el presupuesto de la comunidad autónoma, que está basado no solamente en los ingresos propios, sino en los ingresos procedentes del Estado, con este recorte va a tener que modificar los presupuestos de la comunidad autónoma, porque no va a recibir del Estado las cantidades que estaban previstas financiarse por medio de los convenios y por medio de lo que era la financiación de la comunidad autónoma como tal. Por tanto, yo creo que el Gobierno de Canarias va a estar en una situación complicada, difícil, porque el Estado ha recortado basándose en los criterios a los que antes me refería, de querer cumplir con un déficit de un 5,4% que a todas luces viene impuesto por Europa y que, digo una vez más, se está equivocando de pe a pa, porque con estas políticas no vamos a salir de la crisis, sino que nos vamos a meter más de cabeza en ella. Aparte que las previsiones hablan de que el año 2013 podría ser incluso aún peor que este de 2012. Me pregunto yo si estamos quizá en uno de los momentos más complicados de la historia democrática española, ¿no? por lo que estamos viendo. La crisis es primero por la duración que tiene, es de las mayores que hay. Es verdad que en su momento, en los años 70, con aquellos pactos de la Moncloa, España estaba en una crisis, fue un acuerdo de todos los partidos políticos y sindicales los que nos sacó de ella, pero es que en estos momentos la crisis es muy profunda y obedece, como todo el mundo sabe, a una crisis financiera internacional, donde las políticas bancarias y las políticas financieras nos han abocado a ella, pero que ahora se está traduciendo en una crisis ya generalizada en todos los sectores económicos. Y por lo tanto, en unas épocas de recesión y con políticas no de inversión pública que hagan recuperar la economía, sino de retracción de la inversión pública y de retracción de la economía, nos puede llevar a una situación peor. ¿Qué opina de cuando escucha a la gente del Partido Popular decir que todo esto se debe a la gestión de estos 8 años del Partido Socialista? Vamos a ver, la crisis económica empezó estando el gobierno socialista y el gobierno socialista tomó una serie de medidas que efectivamente en el año 2000, sobre todo en el mayo del 2010, que fueron las medidas más fuertes que fueron tomadas por el gobierno socialista, pero no se le ocurrió tocar los aspectos esenciales de la política del bienestar, sanidad ni educación, mantuvo esas políticas fundamentales, no se le ocurrió hacer una reforma laboral en la línea de lo que se está planteando y con esa dureza, y por lo tanto, y mantuvo y gestionó la crisis. Por lo tanto, lo que se hizo o estuvo haciendo el gobierno socialista, que ya le ha tocado 3 años de la crisis, no tocó aquellos aspectos fundamentales que en solo 100 días ha tocado el Partido Popular. Enseguida seguimos hablando, señor Mayoral. Antes vamos a tener tiempo para hablarles de otras cuestiones que sucedieron en el pleno de esta semana, como sucediera hace 7 días en el debate sobre el estado de la nacionalidad. Pues ese pleno nos dejaba momentos más distendidos, algunas curiosidades también, algún que otro rifirraf en el salón de plenos. Nuestras cámaras siempre están ahí para poder ofrecérselos con un poco de humor en lo que llamamos la contracrónica. ¿Se puede hablar de todo en un pleno? Enseguida me va a entender usted mi pregunta. Cabe en temas de actualidad. La maternidad de la mujer esta semana fue el tema candente. Las mujeres no necesitamos que nos digan cómo debemos actuar, cómo debemos vestirnos, con quién debemos casarnos o con quién debemos compartir la vida sentimental. Una cosa lleva a la otra y da lugar a reivindicaciones. Me visto como quiero, acudo a donde quiero y me relaciono con qué quiero. Y también hay quien aprovecha y presume de familia. Que tengo las 3 M, ¿no? M. 3 hijos, 3 M, mujer, mujer, mujer. De sanidad y copago también se ha hablado, puesta en escena incluida. Esta, que es la tarjeta del Sistema Nacional de Salud, que nos da derecho a todos, con independencia de nuestro poder adquisitivo, dentro de poco va a valer en este país. Para hacer esta, la tarjeta de crédito. Y se pasa de lo humano a lo divino e incluso al más allá.
el director cesará por muerte. Pues claro, yo nunca he visto un director dirigiendo la tele más allá de esta vida. Debates intensos que hacen olvidar por momentos las reglas del juego, aunque el presidente del Parlamento, atento, las recuerda. Por favor, no me interrumpa. Señoría, no es por nada, pero diríjase usted a la presidencia y que la presidencia lo va a respaldar completamente. En cualquier caso, vamos. Rifirrafes aparte, la anécdota parlamentaria, como ven, forma parte del hemiciclo tanto como sus diputados. Y es que, como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Fuerzas políticas distintas. Le pregunto, señor Mayoral, ¿cómo es la relación, el día a día entre los compañeros de diversas fuerzas políticas ya en el día a día del Parlamento? ¿Hay buena relación? ¿Se puede uno sustraer a su partido político en particular? Yo tengo muy buena relación con todos los diputados de cualquier grupo. Muchos los conocía de antes porque he estado con ellos, sobre todo los diputados de Gran Canaria, del Partido Popular, incluso los he tenido cuando yo era alcalde en el año 95 en Las Palmas de Gran Canaria y entraban ellos en política, pero eran más jóvenes que yo, y tenemos una buena relación. Yo creo que las relaciones personales están por encima de las diferencias políticas y además las diferencias políticas con argumentos es lo que hay que plantear y eso tratamos de hacer en el Parlamento, pero las relaciones personales están muy por encima y yo tengo amigos y buenas relaciones con todos los diputados. ¿Y qué le parece las situaciones en las que se ve de vez en cuando el presidente del Parlamento? Me imagino que no es un Parlamento particularmente complicado, ¿no? Quizá haya otros en algunos puntos de España más complejos que el de Canarias. Yo sinceramente tengo que decirle que para mí es mi primera experiencia como parlamentario, aunque he ocupado en otros niveles de la administración muchos cargos, pero para mí este es un Parlamento muy respetuoso. No, salvo temas muy concretos y puntuales, se respeta el uso de la palabra, no se interrumpe, ni se abuchea, ni se oyen esas cosas que en otros parlamentos suceden. Y yo para mí creo que es una relaciones de cortesía entre los grupos políticos pero muy corteses, ¿no? Por lo tanto, y es más como me gusta a mí, porque creo que lo otro lleva esas alaracas y esos a veces griteríos que se producen en otro lado, lo que hace es denigrar lo que es la vida parlamentaria. Y aquí en el Parlamento de Canarias, sinceramente, creo que es un buen Parlamento y ahí se respeta mucho al adversario. Vamos a seguir precisamente hablando de esa vida parlamentaria de esta semana en el Parlamento de Canarias, porque se habló allí también del futuro del sector primario en las islas. Complicado también, sobre todo en lo que concierne a la pesca. La no renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos podría dar la puntilla final a un oficio que da de comer en las islas, fíjense, a más de 1.200 familias. En Canarias, 26 buques pesqueros, 250 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos dependen del acuerdo de pesca con Marruecos que finalizó el 27 de febrero de 2011. Tras una prórroga, la Unión Europea decidió no renovarlo el pasado 14 de diciembre. El informe presentado ante el Parlamento exponía, consejeros y señorías, tres grandes problemas para la renovación. Primero, una supuesta sobreexplotación del caladero. Segundo, una escasa rentabilidad económica para la Unión Europea, probablemente no, y me niego a creerlo, para Canarias. Y tercero, una falta de prueba de que el acuerdo fuese beneficioso para el Sáhara Occidental, introduciendo una connotación más política que económica pesquera. Unos problemas para la renovación del acuerdo que no comparten ni los socialistas ni los nacionalistas canarios. Un duro revés para la flota canaria, que está realizando, como usted decía, una actividad puramente artesanal. Es un hecho que hay que dejarlo claramente manifestado, una actividad artesanal, por lo tanto sin ninguna incidencia medioambiental. La falta o escasa rentabilidad pues no cabe. Yo creo que para Canarias este acuerdo es muy importante y de una forma muy especial para Lanzarote. Las distintas conserveras de Lanzarote pues habían cerrado. Con este nuevo acuerdo pues se había puesto pues una pequeña esperanza en reactivar el sector, pero que ahora con este rechazo pues de verdad que están muy preocupados. El Grupo Popular estableció su posición en línea con lo manifestado al respecto por el gobierno estatal. Como ha expresado recientemente sus visitas a Bruselas el ministro Arias Cañete, a la Comisaria Europea de Pesca, María Damanaki, un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos es para España una prioridad absoluta. 64 barcos españoles, repito, la mayoría canarios, y cientos de empleos directos se han visto afectados. El gobierno expuso las medidas adoptadas una vez conocida la decisión de la Unión Europea. Se instó con carácter de urgencia al Gobierno del Estado a que se articulasen, por un lado, las compensaciones económicas necesarias
tanto para los armadores como para los tripulantes afectados, de tal manera que ayuden a paliar la dramática situación en la que se encuentran desde la suspensión del acuerdo y, por otro, que se promoviesen las gestiones necesarias con la Unión Europea que permitan retomar las negociaciones conducentes al establecimiento de un nuevo acuerdo pesquero con el Reino de Marruecos a la mayor brevedad posible. Las capturas en el caladero marroquí suponen más del 50% del pescado comercializado en los puntos de primera venta del archipiélago. Vamos a hablar de las consecuencias que puede tener, a su juicio, señor Mayoral, la no renovación de ese acuerdo a corto plazo y ya a más largo plazo si no se soluciona este asunto. Bueno, la verdad es que es un tema recurrente. La pesca, que había sido un factor fundamental dentro de la economía canaria con el Banco Canario Sahariano desde hace muchos años, ha venido disminuyendo y lo poco que quedaba, que era todavía este acuerdo y que permitía pues todavía vivir a alguna familia de ellas, pues la no renovación es un mazazo ya, pero que ya prácticamente lamina lo poco que teníamos, ¿no?, en el sector pesquero. Yo creo que, bueno, esperemos que haya posibilidades de retomar y que en el futuro próximo se pueda resolver esta situación, porque si no, ya digo, prácticamente desaparece lo que en un principio era uno de los más importantes, sobre todo el puerto de La Luz y de Las Palmas. Era uno de los grandes movimientos que tenía, era precisamente la pesca, ¿no? Y hoy pues estamos como estamos. Así que... Hay problemas con el plátano, problemas con el tomate, problemas con la agricultura, además agravados con la sequía que estamos padeciendo este año. ¿Qué está pasando con el sector primario? Porque quizá lo estamos dejando un poco de lado y está atravesando una de las peores crisis que recordamos, ¿no? Sí, el sector primario, efectivamente, en estos productos, sobre todo, acabamos de ver la pesca, pero es que el tomate también es del mismo país, Marruecos. Es un competidor muy importante y cada vez se introduce más esos productos y por lo tanto... Está la contradicción, por un lado se renueva el acuerdo, por el otro no, pero en cualquier caso perjudica a los canarios de igual manera. Y eso de luego nos perjudica directamente, pues lo tenemos ahí al lado, ¿no? Por lo tanto, y la agricultura es un sector estratégico para cualquier país, pero también debe ser para Canarias y por lo tanto tenemos que conseguir mejorar nuestra productividad y la competitividad para intentar poder seguir, sobre todo en estos principales cultivos, el plátano, el tomate, pues intentar mantenerlos porque de eso viven bastantes familias canarias y es un sector, como digo, estratégico para Canarias. Sobre todo en unos momentos en los que se habló, lo que íbamos a hablar hace algunos meses, de la posibilidad de la vuelta al campo, a la agricultura como manera de salir de la crisis, pero si no hay un contexto que favorezca esta vuelta es imposible, ¿no? Sí, de todas maneras no hay que plantearse la vuelta al campo como un elemento de que haya mayor mano de obra en el campo, sino una mayor productividad, porque al final lo que hay es que producir más, y es lo que se ha conseguido con la agricultura, por medios tecnológicos, introduciendo tecnología, introduciendo los tractores, etcétera, que es lo que ha provocado que podamos producir mayor cantidad de productos con menor gente. Lo que hay que desarrollar y diversificar es más la economía a través de empresas industriales o del sector industrial, en este caso también de la energía, que son actividades en las cuales pues podemos, junto con el turismo, seguir diversificando nuestra economía, ¿no? Señor Mayoral, es usted licenciado en Derecho, diplomado en Empresariales, ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, además presidente de la Autoridad Portuaria, por tanto una voz autorizada para hablar de un asunto del que tanto se ha hablado estos días en Canarias, de esa autorización por parte del gobierno español de las prospecciones en aguas de Canarias por parte de la empresa Repsol. ¿Qué opina de este asunto, señor Mayoral? No, yo creo que aquí lo que han fallado son las formas de un acuerdo que debía de existir entre lo que es el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias, porque las prospecciones se van a realizar en aguas que no pertenecen a Canarias, pertenecen al Estado, o son aguas internacionales, además que hay que trazar una mediana, pero sí que tienen incidencia sobre las costas canarias. Y por lo tanto se debe contar con el gobierno de Canarias a la hora de plantear una decisión de estas características. Y una vez hecho, entonces pues se podría haber negociado y planteado la cuestión. Ante esta situación ha habido una respuesta sobre todo de aquellos que pudieran verse afectados en el futuro, que es Lanzarote y Fuerteventura, pero también el resto de las Islas Canarias. Una respuesta que ha liderado también el Gobierno de Canarias porque no se han contado con el Gobierno de Canarias para tomar esta decisión. Y esa es la respuesta natural de esas manifestaciones que se han producido,
sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, también en el resto de las islas. Y yo lo que creo es que al final, cualquier decisión de estas características, igual que hay que contar con los valencianos para poder hacer o no las prospecciones, y si los valencianos se niegan, pues el gobierno ha echado marcha atrás, el gobierno de España tiene que contar con el gobierno de Canarias para que esto sea un consenso, y si algún día se realizan ese tipo de prospecciones sea con el acuerdo. Pero usted, no que a lo mejor si se hubiera la... hecho de otra manera, está diciendo que la cuestión de la forma ha sido fundamental, se hubiera hecho de otra manera, si hubiera habido una ronda de... Por lo menos se hubiera planteado y analizado la cuestión y se ve cuál es la situación ambiental, qué efectos tiene, etcétera. Pero la imposición, con la imposición de luego no nos lleva a ningún lado. Mucha gente ha hablado de que se ha abierto, lo que se ha abierto en realidad ha sido una guerra política entre diversos partidos, entre el Partido Popular y pues liderado en este caso por el señor José Manuel Soria, el ministro de Industria, Energía y Turismo, y luego las otras fuerzas nacionalistas aquí en Canarias, apoyadas por el Partido Socialista. ¿Qué hay de guerra política y qué hay de realmente ese peligro que corre en las aguas canarias en caso de que se hagan las prospecciones? Por eso digo que hay que distinguir dos planos. El planteamiento político son las decisiones que toman los gobiernos, y si las toman, pues allá cada cual. Si las imponen, como es el caso que ha hecho el señor Soria desde un ministerio, y la impone sin negociación y sin acuerdo con el otro gobierno que es tan legítimo como el nacional, como el gobierno de Canarias, pues pasa que hay un enfrentamiento, eso es evidente. La otra cuestión tecnológica o técnica de si las prospecciones pueden causar un perjuicio o no al medio ambiente, pues eso lo que tenemos es que lo que se dice es que son muy peligrosas las prospecciones a 3.000 metros de profundidad, que no es lo mismo extraer petróleo cuando está en la superficie o a menos profundidad que cuando está a esa profundidad. Pero esos son los técnicos, y yo creo que también hace falta un poco de pedagogía y explicar qué riesgos existen, qué beneficios, qué perjuicios, para que la gente tenga, en todo caso, toda la información a la hora de plantearse o tener una opinión al respecto. Y es muy difícil, porque son temas muy complicados y no se sabe, no es lo mismo extraer petróleo con un pozo situado en la superficie que tener que lanzar 3.000 metros en profundidad a un subsuelo donde entre el suelo marino y la superficie hay 3.000 metros de agua, y si ocurre algún percance, cómo afecta eso al medio ambiente, ya no digo a los animales que viven por allí, sino cómo afecta eso luego a que se haya un vertido, hacia dónde van las corrientes, a dónde llegaría. Y todo eso se ha explicado muy poco, y yo creo que la gente tiene derecho a estar informada. Precisamente usted, que ha sido presidente de la autoridad portuaria, más en un puerto tan importante como es el puerto de la Luz y de Las Palmas, ahí recalan muchísimas plataformas petrolíferas. Yo no sé qué se ha hablado tanto del negocio que genera ese tipo de plataformas. ¿Es real esa generación de puestos de trabajo que hay alrededor de este asunto? Sí, es cierto. Por eso digo que a veces yo, como conozco el tema, y sé que una plataforma de esas deja mucho dinero, eso es verdad, en los astilleros en Las Palmas, en el puerto de la Luz. Lo hace porque genera puestos de trabajo, también es verdad, tengo que decir, es que son puestos de trabajo muy especializados, donde la mayoría, cuando provienen y están 2 o 3 meses esas plataformas allí reparándose, pues vienen de Europa, España o del resto de Europa. Y es verdad que esa gente viene aquí, vive, se alquila un hotel, va a los restaurantes, coge un coche, es decir, deja dinero en la ciudad, aunque sean especialistas, que no disponemos en Canarias de esos especialistas para realizar este tipo de reparaciones. Pero la industria naval, en este tipo de industria de reparaciones navales que están instaladas en el Puerto de la Luz, yo creo que es uno de los pilares de desarrollo del Puerto de la Luz y que hay que mantener y hay que potenciar para el futuro. Vamos a parar un segundito, enseguida seguimos hablando, señor Mayoral, porque a pesar de las diferencias que surgen en ocasiones entre los territorios vecinos, esta semana ha quedado patente en el Parlamento de Canarias lo importante que es mantener una buena relación con Marruecos. El presidente español, Mariano Rajoy, visitaba hace poco el país norteafricano, y también lo va a hacer dentro de muy poco el presidente de Canarias, Paulino Rivero. Rivero irá acompañado de un grupo de empresarios para estrechar lazos comerciales.
Marruecos busca potenciar su crecimiento en sectores relacionados con el turismo, el transporte o el medio ambiente, una oportunidad para que las empresas canarias crezcan hacia el exterior y se desarrollen en territorio marroquí. Canarias tiene la posibilidad, tiene la facilidad, tiene la ventaja de establecer de verdad, de retomar el calendario de reuniones bilaterales con el gobierno marroquí. Socialistas y nacionalistas destacaron la importancia de los proyectos de cooperación con Marruecos y el beneficio que implican para la actividad de empresas canarias en el país norteafricano. Señalar la necesidad del fortalecimiento de todo lo que es la cooperación transfronteriza que se visualiza a través de la ejecución del programa POCTEFES y que se nutre, como saben sus señorías, de fondos FEDER. La importancia que tiene el mantenimiento de este programa, porque gracias a él se financian todo un conjunto de proyectos de cooperación. Lo importante en este momento, señor consejero, es que con arreglo a esos proyectos de cooperación podamos volver o generar nuevamente la confianza necesaria básicamente para hacer la política económica y comercial. El Grupo Popular puso de relieve la visita de Mariano Rajoy a Marruecos, la primera como presidente del gobierno español a un país extranjero. Una visita en la cual nuestro país pues manejaba la agenda de asuntos importantes para el Estado español en sus relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos, con el Reino alauita, y desde luego en casi todos los asuntos que se planteaban son asuntos estratégicos para el archipiélago canario. González Ortiz señaló el interés de Marruecos en sectores en los que Canarias destaca, como el turismo, las energías renovables o el tratamiento de aguas. Los viajes, por ejemplo, de prospecciones comerciales que se hacen auspiciados por ejemplo, las empresas públicas, en este caso Proesca, tienden en ese sentido, tienden a facilitar los contactos B2B, los contactos entre empresas individuales de un lado y del otro, para que a partir de ahí se desarrollen las relaciones comerciales. Está previsto que el presidente canario, Paulino Rivero, viaje este mes a Marruecos en visita institucional acompañado de una delegación de empresarios de las islas. Pues hablamos de esas relaciones de Canarias con Marruecos, un competidor o un socio interesante para acometer determinados proyectos, señor Mayoral. Marruecos es un país vecino y como todos los países vecinos tenemos nuestras diferencias y tenemos también nuestras oportunidades. Y las oportunidades son el comercio. El comercio se tiene que desarrollar con los más próximos que tiene y por lo tanto Canarias está más próximo a Marruecos que el resto de los países o del resto de las regiones españolas. Y yo creo que tiene que haber unas relaciones económicas y tenemos que aprovecharnos de esas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece bien todo lo que se haga y para potenciar el comercio entre lo que es Canarias y Marruecos y esa delegación de empresarios que vaya allí para intentar vender nuestros productos, pues será beneficioso para Canarias. Es verdad que con Marruecos también tenemos, antes lo hemos visto, algunos contenciosos, como es el tema de la pesca, que pasa porque ellos acuerden con nosotros el que nos cedan la posibilidad de pescar. Eso ya nos viene directamente de la Unión Europea y poco se puede hacer desde Canarias. Es la Unión Europea, pero yo creo que mantener unas buenas relaciones es fundamental. Y yo, por la experiencia que he tenido con Marruecos y con muchos países de África, como presidente de la autoridad portuaria, que los he visitado todos ellos y he visitado sus puertos, pues yo creo que eso nos pone a Canarias y a través del puerto en uno de los puntos, nos convierte en uno de los puntos principales de redistribución de mercancías a todos estos países, desde el Golfo de Guinea hasta el sur de Marruecos y sobre todo, repito, las relaciones de Canarias con el sur de Marruecos, porque el norte ya es más complicado, nos coge más lejos, pero el sur de Marruecos, de Agadir y toda esta parte, es fundamental que las mantengamos y las profundicemos. Sí, porque yo no sé si se han aprovechado todavía el potencial que tiene, por ejemplo, el puerto de Las Palmas, esa situación tan estratégica que tiene y esa potencialidad como puerto, que es uno de los más importantes de este lado de Europa, si se está aprovechando bien o todavía queda mucho trabajo por hacer. No, se está aprovechando porque el puerto de la Luz y de Las Palmas es un puerto hub, es decir, es un puerto donde se cargan y descargan mercancías que cogen toda la costa africana para desde toda la mercancía que viene del resto del mundo se transborda en el puerto de Las Palmas y de ahí se lleva a todos estos puertos de África. Y por lo tanto hay unas relaciones desde el punto de vista comerciales desde el puerto y en cuanto al tráfico de mercancías
como uno de los puntos esenciales y lo estamos desarrollando y bueno, yo creo que en el futuro todavía tendremos más importancia, pero lo que es fundamental es no solamente el puerto, el aeropuerto o los aeropuertos, también de esa conectividad con los países africanos. Y eso implicará que nos convirtamos en una plataforma logística, que estamos aquí, que estamos al lado de África. Y yo creo que hay que aprovechar esa situación geoestratégica de Canarias para además implantar un negocio de algún tipo logístico que nos permita también todas esas relaciones con Marruecos y el resto de los países africanos. Y quizás esos países pueden estar en la clave para la recuperación a lo mejor de Canarias, porque vivimos mirando más hacia Europa y siempre se habla de esa relación entre Canarias, África y Europa, pero ¿no le parece que miramos más a Europa de lo que miramos a África y eso que lo tenemos mucho más cerca? Por supuesto, y Canarias es Europa y las relaciones con África a través de Canarias Europa las puede tener y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, esas circunstancias de nuestra situación. Es verdad que los países africanos y África en general, para demandar productos todavía se tienen que desarrollar, pero estamos en unas vías de desarrollo y cuando se desarrollen, lógicamente empezarán a demandar muchos productos que hoy no lo hacen y Canarias tiene que estar preparada y con sus infraestructuras a punto para poder tener estas relaciones con África. ¿Y cuáles son los países más interesantes en los que quizás los empresarios de determinado tipo de actividades deberían ir fijándose? No sé si, aparte de Marruecos, del que estamos hablando, también no sé si Senegal o países con los que ya se han empezado a establecer pues en las relaciones que ya hay tratos desde el punto de vista portuario, como decía, desde el Golfo de Guinea hacia arriba, es decir, Mauritania, Togo, Benín, aparte de Senegal, toda esta parte de la costa occidental africana son países donde Canarias puede tener una impronta y una buena relación y convertirse en la punta de lanza de Europa, es decir, nosotros podemos ser los representantes o las vías por las cuales las empresas europeas utilicen Canarias como plataforma de sus actuaciones en los distintos países africanos. Por eso llama tanto la atención que muchos empresarios todavía no se atrevan a mirar hacia África con esa distancia. Quizá a lo mejor la isla de Gran Canaria sí es la precursora, pero falta que a lo mejor se empiecen a fijar en el continente vecino para salir de donde están. Los empresarios tienen que saber que hay que comercializar y somos un mercado fragmentado y aislado, el canario. Entonces, por lo tanto, la empresaria tiene que dar el salto. Tiene que dar salto a la península o al resto de Europa, pero también lo tiene más cerca a Canarias. Es verdad que hay un problema de seguridad jurídica en estos países y eso retrae mucho la inversión. Pero bueno, yo creo que eso hay que irlo avanzando y que en el futuro habrá que establecer que las condiciones de estos países mejoren también desde el punto de vista de seguridad jurídica, porque a veces todo el mundo sabe que el dinero es muy miedoso y que cualquier alteración política, un golpe de Estado y tal, lo que hace es provocar la huida de esos capitales. Pero yo creo que en el futuro hay que pensar que estamos ahí, no nos vamos a mover. Canarias está donde está, dentro del Atlántico y cercano de la costa africana y que por lo tanto tenemos que mirar también hacia esos países para nuestro desarrollo económico y para el desarrollo económico de ellos. Y hablando de Marruecos, y ya para terminar este bloque, de Marruecos, que es el país vecino, el más cercano y con el que tenemos particulares relaciones, ¿qué copiaría de lo que se está haciendo allí y qué exportaría a Marruecos de lo que se hace aquí? No, realmente copiar es difícil, ¿no? Copiar algo de Marruecos porque, en fin, todavía ellos son los que están o los que deben copiar a Europa y a Canarias en algunas cuestiones y lo están haciendo, ¿no? El desarrollo turístico, por ejemplo, ellos están ahora realizando una serie de actividades desde el punto de vista de desarrollo turístico e incluso hay muchos arquitectos canarios realizando planes y proyectos que la gente tiene que saber, los profesionales que están desarrollando allí proyectos desde el punto de vista de urbanístico en la zona de Agadir o en la zona del sur de Marruecos. Tiene una agricultura que lógicamente compite con la nuestra, pero porque los salarios y las condiciones laborales marroquíes son muy inferiores a las nuestras y por lo tanto sus productos son más competitivos desde el punto de vista que sus trabajadores no están sujetos a la legislación laboral ni tienen los derechos que tienen los nuestros. Por lo tanto, eso es un problema de deslocalización muchas veces y eso es un llamamiento que hay que hacer también a los empresarios en general, que aunque se vayan a invertir esos países, deben hacerlo también respetando las condiciones de los trabajadores y no tratando de ir a buscar el mayor beneficio a costa de la explotación
de los trabajadores, porque al final son personas humanas, sean marroquíes o sean canarios, ¿no? Vamos a ver otro de los momentos que se ha vivido importantes en el Parlamento de Canarias. Allí se quedó también pues, sumarse a todos esos homenajes que se han estado haciendo estos días a la Constitución de 1812. En una sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara, Antonio Castro, alabó el papel de los padres de esta Carta Magna. Además, se rindió homenaje a los 4 canarios que participaron en la redacción de este documento que cumple, como saben, este año 2 siglos. Con una declaración institucional, el Parlamento de Canarias rindió homenaje a la Constitución de Cádiz o la PEPA. 200 años han pasado desde su promulgación, en la que 4 canarios tuvieron especial protagonismo: Antonio José Ruiz de Padrón, Santiago Key Muñoz, Pedro Gordillo Ramos y Fernando de Llarena y Franchi. Diputados constituyentes que participaron en los debates y estamparon su firma al pie de la Carta Magna, que ha cumplido los 2 siglos y fue la primera entre todas las que se elaboraron después en Europa y América, que reconoció que la soberanía reside en el pueblo. Un documento de 96 páginas que se convirtió en los cimientos de leyes posteriores que se adaptaron a un país en constante evolución social y política. La Constitución de 1978, el principio de una era en la que, tras los intentos republicanos y superada la dictadura, se reconocía la realidad de un país diverso, cuyas singularidades reclamaban tratos específicos dentro de las libertades e igualdad de derechos de todos. Fue un documento que por primera vez reconoció a los ciudadanos libres y no a los súbditos, y supuso la transición del absolutismo a la separación de poderes. En definitiva, el 19 de marzo de 1812 fue un día histórico, sentó las bases de la democracia. Conocemos ahora, de manera más resumida, otras noticias de la actualidad parlamentaria. El consejero de Obras Públicas y Transportes, Domingo Berriel, reivindicó en el pleno de esta semana las competencias en materia de transporte aéreo interinsular para poder garantizar las rutas entre islas. Todos los grupos coincidieron en remarcar que hablar de transporte en Canarias no solo es hablar de cohesión territorial, sino de un servicio vital para el archipiélago. La exposición Verdes y Finas Redes se puede visitar desde esta semana en el Parlamento de Canarias. Una muestra de la pintora Ana Brígida, que quiere resaltar la nitidez y la brillantez de la naturaleza. Vinculada al Sáhara Occidental, la autora donará las ganancias a la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. Pues hablamos hace un instante de esa primera Constitución española, la que tenemos ahora data de 1978. Señor Mayoral, se habla mucho de modificarla, de actualizarla. ¿Cómo ve usted esta cuestión? De la que siempre se habla y de momento nada se... Bueno, la Constitución del 78 es la Constitución que más rendimiento y duración ha tenido en España. Por lo tanto, comparado con las históricas constituciones, que cada vez que cambiaba una situación se modificaba la Constitución, pues ha sido un avance fundamental. Llevamos ya desde el 78, son del orden de bastantes años, en los cuales apenas se ha tocado. Es verdad que como toda modificación tampoco tiene que ser algo rígido. Las constituciones están para adaptarse también a los momentos en los que se vive. Y por lo tanto, algunas pequeñas modificaciones se tienen que producir. Algunas se han producido y probablemente habría que hacer algunos retoques. Pero el fondo, lo que es el concepto de la Constitución española actual, y con sus derechos, sus libertades, sus mecanismos de funcionamiento del sistema parlamentario y democrático, yo creo que son válidos. Algunos plantean alguna reforma, el tema del Senado o algunos temas... Quizás es una de las cuestiones más espinosas, ¿no? Porque esa famosa Cámara de Representantes Territoriales o de representatividad territorial todavía queda un poco diluida, ¿no? El de lo que es actualmente. Sí, se planteó como una segunda lectura que significase mejorar las actividades legislativas, y probablemente al mismo tiempo se introdujo el concepto de una España de autonomía, y probablemente yo creo que no se le ha buscado una buena ubicación, una buena función al Senado, y quizás con la territorialización del Estado a través de los gobiernos autónomos podía ser una oportunidad para reconvertir el Senado, en vez de una segunda Cámara Legislativa, en una Cámara que tuviera competencias en materias territoriales. Pero eso se habla, pero pasan las legislaturas y el Senado sigue estando igual, y es verdad que algo habrá que hacer.
En cualquier caso, y volviendo a hablarle del Senado, que es esa cuestión tan interesante que se plantea, no es partidario usted de suprimirlo, como hablan algunas voces, incluso para ahorrar. Ahora que estamos en tiempos de crisis, hemos escuchado hablar incluso de suprimir el Senado. Pero yo creo que esas son... Cuando hablan en época de crisis, de supresiones, de que esto va a arreglar, hombre, si se arreglara la crisis con eso, mañana, pero es que no es verdad. O sea, es como cuando dicen, es que hay que disminuir los gastos corrientes, los teléfonos, los coches oficiales. Oye, sí, vale, se quita, pero no se va a arreglar nada, porque es que si tú necesitas 1.000 y eso te representa 1 euro, pues te faltan 999. Por lo tanto, con eso no vas a arreglar si ese fuera... La cuestión, además, no hay que tomar la decisión en función de eso, sino en función de si es necesario o no, o para qué es necesario el Senado. Y yo creo que en las actuales circunstancias probablemente haya que modificar las competencias que tenga. O también, todo discutible, buscar un sistema en España que fuera unicameral, en cuyo caso diga, oye, no en el Senado no es necesario porque es que con una Cámara lo arreglamos todo, pero que no sea porque nos vamos a ahorrar ahora algo que es el chocolate del loro, que no va a arreglar la crisis económica, por supuesto, y sería engañar a la gente diciéndole, como muchas veces se hace a través de la prensa y los medios de comunicación, si hay que quitar de aquí, vale, oye, mire, si eso sí, si fuera por eso, si quitando los coches oficiales se arreglase el problema económico que tiene el país. ¿No cree usted que, por ejemplo, suprimiendo el Senado, sufrimiento, también se ha hablado de los defensores del pueblo, del diputado del común, también se ha hablado de ese asunto? Vamos a ver, si resulta que España va a hacer un recorte de 45.000 millones de euros, 45.000 millones de euros. Sí, porque eso lo terrible es pasarlo a pesetas, ¿no? Claro, entonces, si son 45.000 millones de euros y una medida de estas, cuando alegremente se dice que con esto se arregla, supone 1 millón de euros, pues hasta 45.000 millones, nos quedan 44.999 por arreglar. Señor Mayor, vamos a hacer con más cuestiones. Estamos llegando a la recta final del programa. Como cada semana, hemos sacado nuestra particular tribuna de oradores a la calle para preguntarles a ustedes qué sería lo primero que harían si fueran diputados. Y esto es lo que nos han contestado. Pues lo que yo considero más grave es que hay una desconfianza terrible por parte de toda la población en la clase política, porque en todos los partidos hay casos de corrupción y porque todo lo que se roba nunca se devuelve. No se crea empleo, no se dan ayudas, la situación realmente cada día se agrava más y las soluciones que dan los políticos en estos momentos no parecen ser las más adecuadas para esta situación. Lo más grave que yo considero es la falta de valores, porque eso nos lleva a no tener un conocimiento claro de las prioridades en la vida. Nosotras, por ejemplo, no somos de la isla de Tenerife, pertenecemos al Hierro y vemos problemas en la beca para los estudios, que pienso que no nos dan suficientes medios ni materiales ni nada de eso para poder estudiar. El desempleo es lo peor que se lleva ahorita. Por lo menos nosotros estamos en el paro en este momento y lo llevamos muy mal para fin de mes. Sí queremos trabajar, las ayudas están perfectas, pero necesitamos un movimiento. Los jóvenes tardan mucho más en emanciparse debido a que no tienen trabajo y se tienen que quedar más tiempo viviendo con sus familiares. Lo más grave actualmente es lo de las corruptelas. ¿Por qué? Porque tienen un poder y en vez de usarlo para dar soluciones es para aprovecharse. Lo del paro, hombre, el paro es una población gordísima, pero las causas son de otra índole. Entonces lo que hay que es saber buscar un consenso, no peleas. Para mí es eso. Y yo cuando voy a salir por ahí con las amigas, pues que mi madre me da menos dinero. Pues ya ven, la crisis llega hasta las pagas de los más pequeños, señor Mayoral. O sea, que hay crisis para todo. No sé cómo se queda cuando escucha a la gente a la que le ponemos ese atril cada semana y la palabra que más se escucha a veces es corrupción. Yo no sé si, evidentemente, pues uno que lo haga, pues todos salen escaldados. No sé cómo siente cuando escucha hablar así a los ciudadanos. Pues vamos a ver, evidentemente el tema de la corrupción es un tema preocupante. Corrupción en todos los niveles. Supongo que la corrupción, lo que pasa es que a nivel político se plantea más a través de los medios de comunicación y tiene una mayor repercusión, lo cual no significa que corrupción pueda existir en otros sectores de la sociedad. En definitiva, el político es también miembro de la sociedad y por lo tanto un representante de la misma. Lo que pasa es que el problema cuando se plantea a nivel político es que se suele generalizar y a mí eso sí que me produce una sensación
de disgusto, porque eso de, como son políticos ya están todos metidos en el mismo saco. Evidentemente es injusto, ¿no? Es injusto, y además es injusto también decir el partido tal es corrupto. Y no es verdad, será una persona de ese partido, igual que pueda ser otra persona de otro partido. Son las personas los que cometen los delitos, son las personas los que cometen las incorrecciones, o los que cometen, en este caso, son los corruptos. Pero son las personas esas. Y yo creo que los políticos son los primeros que muchas veces cometen el error para intentar sacar partido, de echarle la culpa al otro partido de la corrupción. Yo soy absolutamente contrario a que se utilice esa arma política entre los políticos. Por lo tanto, los primeros culpables, y yo se lo digo muchas veces a mis compañeros de otros partidos y a los míos, eso lo que hace es echar porquerías sobre nuestro propio tejado. En vez de acusar a Juanito Pérez, pero no porque sea del PP o del PSOE, o sea de Izquierda Unida, o sea de Nueva Canaria o de Coalición Canaria. No, él es porque es un corrupto él, porque es un delincuente él, pero no el partido en el que está y al que ha entrado para aprovecharse. Señor Mayoral, ¿qué opina de la vida parlamentaria? ¿Se traslada realmente lo que se hace en el Parlamento de Canarias a los ciudadanos? ¿Son los ciudadanos conscientes de lo que se hace allí o van de forma paralela? No se encuentran. No digo algunos interesados en particular, sino la ciudadanía en general. Es difícil, porque así como el gobierno lo que hace se traslada, pues yo creo que bastante bien, o bien o mal, pero se va trasladando a través de los medios de comunicación. Un Parlamento, digamos, que es mucho más reposado, y la gente no sabe que yo, por ejemplo, en este mes de abril, en este mes de marzo que estamos, soy diputado por la isla de Gran Canaria, he venido 20 días aquí a Tenerife a trabajar. Entonces, parece que es que nos ven en el pleno, que son 2 veces al mes, es que tenemos comisiones. Yo vengo ahora de una comisión, de estar en una comisión, antes de ayer tuve pleno, el otro día estuve en otra comisión. Es decir, 20 días de 30 he estado aquí en el Parlamento, en comisiones, y después eso hay que prepararlo, porque también... Entonces, pero no, es difícil, no se traslada, no se sabe bien la labor del parlamentario, cosa que de reconocer que yo, que soy novel en esto, no en otras cosas, que he estado en otros cargos, en otras, y siempre en gestión, pero aquí en el Parlamento tampoco conocía demasiado cuál era el trabajo de un parlamentario. Por lo tanto, si yo, que he estado tantos años haciendo una actividad de gestión en una alcaldía, o consejero en un cabildo de política territorial, o de presidente de la autoridad portuaria, que es gestionar y hacer cosas, no conocía bien la labor de un parlamentario, es lógico que la gente no lo conozca tampoco. Pues Emilio Mayoral, diputado por la isla de Gran Canaria del Partido Socialista, gracias por acompañarnos esta mañana, un placer tenerla aquí. Pues encantado de haber estado aquí y compartir este rato con todos ustedes. Pues un placer tenerle, como decimos, nosotros pues solo nos queda pues decirles ya muchas gracias por que hayan estado al otro lado de la pantalla. Recordarles también que tienen una dirección de correo electrónico para que puedan hacernos llegar cualquier sugerencia que tengan, ¿no? Nos metemos de lleno ya en la Semana Santa. El próximo domingo no hay programa, así que volvemos a encontrarnos si les apetece el próximo 8 de abril. Gracias por su compañía. Feliz domingo.